Hemos llegado al final de esta semana, un sábado santo y glorioso del Señor. Y precisamente hoy he querido tratar de compartir con ustedes un mensaje que tiene que ver con el recuento de lo que hemos estudiado, pero a la vez añadir algunos detalles importantes. Creo que la historia del santuario es una historia también de los altares. Desde que Dios estableció el sistema de sacrificio, ustedes van a ver que el conocimiento fue progresando, porque posteriormente ustedes encuentran en el Sinaí un modelo un poco más amplificado. Pueden imaginarse ustedes la cima del monte, la cúpula del monte rodeada de nube, donde Dios habló con Moisés. Esa parte está representada en el santuario posteriormente como el lugar santísimo, donde Dios se revela en la Shekinah o en la gloria de Dios ahí entre los querubines. En el monte Sinaí dice que Dios vino y descendió entre ángeles, querubines. Ahí descendieron según Deuteronomio capítulo 33. Ahora, quiero que ustedes puedan observar que en la parte media de ese monte traten de imaginarse, usted en la parte media del monte, hasta ahí llegó Josué y algunos, y solamente Moisés pudo subir a la cúpula del monte. Y al pie del monte, en el atrio, estaban los príncipes y algunos otros del pueblo. Ahí están configuradas las tres partes del santuario que nosotros posteriormente encontramos en el santuario terrenal. Un detalle muy importante es que el libro de Hebreos, cuando describe propiamente el santuario, lo hace teniendo en cuenta el modelo del santuario terrenal. ¿Por qué? Porque él utiliza expresiones de velos. En cambio, el libro de Apocalipsis, ustedes van a encontrar que tiene que ver especialmente con puertas, el templo de Dios, teniendo como trasfondo el templo de Salomón. Así que bajo esa figura ustedes van a encontrar estos elementos. Ahora me gustaría que ustedes puedan considerar que el pueblo debía de comprender que todo lo relacionado con el servicio de Dios debía de ser visto o conceptuado con gran reverencia. El mismo Moisés exclamó ante la revelación: estoy espantado y temblando. Los truenos cesan, pero no se oyó la trompeta. La tierra quedó quieta. Un plazo de silencio. Y el patriarca y profeta dice que rodeado de un séquito de ángeles, el Señor, envuelto en espesa oscuridad, habló desde el monte y dio a conocer su ley. Ahora, Moisés estuvo en ese monte y habló con Dios. Cuando ustedes observan Éxodo el capítulo 40 y Número el capítulo 1 y el versículo 1, van a encontrar que Dios tomó tiempo para instruir a su pueblo un año, que ocupó todo el libro de Levíticos. Era el manual para saber cómo entrar, cómo salir, cómo estar delante de su presencia, qué tipo de sacrificios debían de presentar, cómo debían oficiar los sacerdotes. Dios no ha pasado por alto ningún detalle que tenga que ver con la adoración, el servicio, el santuario. Hoy a los testimonios para la iglesia están repletos de consejos de la manera como debemos nosotros presentarnos delante del Señor. Así que en una manifestación quisiera que se imaginen a través de ese bosquejo que ustedes tienen en sus pantallas, esa imagen que ustedes tienen, la manera como estaba organizado el pueblo de Israel. Noten, el centro era propiamente ocupado por el santuario. Dios debe estar en el centro de nuestra vida, debe ocupar nuestra prioridad, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Saben ustedes cuando la Biblia señala de que Dios mandaba la orden de levantar el campamento y salir? En ese momento la nube se levantaba, y cuando la nube se detenía, no solamente indicaba que ellos debían de poner sus tiendas, sino que indicaba el lugar exacto donde debía de ponerse el santuario, el tabernáculo, y donde debía de estar propiamente el lugar santísimo.
En otras palabras, indicaba exactamente el lugar donde debía de ser puesto el santuario y de ahí debía de extenderse al pueblo. Ahora, si ustedes notan el gran espacio entre las tribus más cercanas hacia los costados del santuario, van a encontrar que hay 1 kilómetro de distancia por los 4 lados. Ese lugar debía de conservarse sagrado, santo, limpio, de todo tipo de situación o de contaminación. Lo interesante es que basado en esto era la referencia en que en la parte este ustedes ven que estaban Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Noten los 4 hijos, noten 4 hijos de Aarón, cada uno como sacerdote en la parte este, justamente con Moisés y Aarón, custodiando esa parte. Allí ustedes van a encontrar en la parte norte estaban propiamente las tribus de Israel organizados y estaban también de manera especial los coatitas en la parte norte, los meraritas en la parte oeste y los gersonitas en la parte sur. Ahora bien, estaba la bandera, como les expliqué, del león, del águila, de la figura del hombre y del becerro. ¿Recuerdan lo que estudiamos en el primer día? Los querubines de gloria bajo estas figuras en su descripción estaban organizados en este campamento. Propiamente toda la creación involucrada, Dios como el centro y las criaturas debían de rendirse a la voluntad y a la orden de Dios. Tomando en cuenta esto, podemos considerar la lista de actividades, pero más que todo, vamos a encontrar que esta es una forma de organización en el Apocalipsis. En el mar de vidrio hay un perfecto cuadrado en relación a la ciudad santa de Dios, la cual es un cuadrado perfecto, con puertas por los 4 costados. Y cada una de las puertas lleva el nombre de una de las tribus de Israel. Y en su base están los 12 apóstoles. En otras palabras, el reino representado de Dios, tanto por el Antiguo y el Nuevo Testamento, unidos en Cristo. La forma como está configurada la ciudad de Jerusalén, en un orden perfecto, representaba también la manera para facilitar la entrada a cada uno de la ciudad de Jerusalén, a cada uno de esos lugares, por medio de cada una de esas puertas. Yo quisiera pensar, como Leslie Harding señala en su libro Con Cristo en su Santuario, y también lo hace La Cruz y su Sombra, haciendo referencia a la alusión de cómo nosotros, por nuestros caracteres y la manera como hemos luchado, entraremos por la puerta de la ciudad. En un perfecto cuadrado estaremos, como los 144,000, pero también reflejando el mismo espíritu que tenía Israel en el desierto en forma organizada. Noten la presencia de Dios, Aarón y sus 4 hijos. La figura de los 24 ancianos. ¿Notan ustedes la correspondencia de la manera de organización del santuario con relación al Apocalipsis? El trono de Dios, el Cordero y el primer ser viviente, los 4 seres vivientes y luego los 24 ancianos. Hay una relación extraordinaria en su configuración. Ahora, la Biblia nos dice en Éxodo 23:14, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a los enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser ¿cómo? Santo. Toda esa área de 1 kilómetro por los 4 costados debía conservarse limpio. Por medio de los símbolos visibles de la nube y el fuego, Jehová marchó con su pueblo, nunca lo abandonó. Es lo mismo cuando Jesús ascendió y dijo en su ascensión, nunca os dejaré huérfanos, o yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. El Señor ha estado con nosotros.
La cortina, si ustedes observan su color blanco, corresponde también con la vestidura del sumo sacerdote. El lino fino, con esa pantalla blanca que recubría o que resguardaba el santuario. Cada uno de esos elementos vamos a encontrar que estaban representados también en las vestiduras del sacerdote. Así que el desierto implicaba separación de Egipto y el atrio, la provisión de Dios para que el pueblo encontrara el perdón. El mapa simbólico de la jornada del cristiano hacia la gloria. Justificación en el atrio, santificación en el lugar santo y glorificación en el lugar santísimo. Resumen estos elementos toda la jornada del pueblo de Dios hacia ese momento de glorificación, libres de la presencia del pecado. Ahora, las paredes del santuario constaban de 48 tablas de madera de acacia. Cada tabla era de 10 codos de largo y en cada una debo señalar que estaban inscritas alguna parte, alguna letra del alfabeto hebreo, especialmente de la ley de Dios, para saber dónde era su lugar, a fin de que no hubiera ningún tipo de desajuste en las paredes. Así que puestas al lado formaban un edificio de 10 codos y cada tabla estaba insertada sobre bases de madera revestida en plata. Recuerden que la plata era un símbolo de la redención. Con esto se compró a los primogénitos y a la vez fue el precio pagado por cada uno de ellos para la redención. La Mishnah registra que sobre cada tabla se escribían las letras del alfabeto hebreo. Así ellos podían saber cuál tabla iba al lado de la otra. Qué clase de Dios el que nosotros teníamos en cada detalle donde ellos justamente se manifestaba su gloria. Ahora quiero señalar los velos. El velo interior del techo era igual que el de los 3 velos de la entrada. Correspondía también con el traje del sumo sacerdote. Los mismos colores, blanco, rojo, azul, predominaban, especialmente también yo diría ahora, lo primero que se me ocurre es el morado, pero era el púrpura el que quería recordar. Precisamente estos colores revestían el santuario. Estas eran las 4 capas de cortinas que cubrían el santuario. La última era de tejón, que estaba revestida precisamente para hacer impermeabilidad o para darle impermeabilidad al santuario a fin de que la lluvia no penetrara cuando era tiempo de lluvia. Estas 4 capas de cortina también revelaban un mensaje para cada uno de nosotros. Dios no solamente reviste a su pueblo, sino que también nos da un pálido reflejo de la gloria que Dios desea revelar. Vamos a los levitas propiamente. Aarón y sus hijos cubrían el arca con el velo interno del santuario. Lo envolvían luego con pieles de tejón y finalmente colocaban un manto azul. Este era el trabajo de los sacerdotes. Quiero mencionarles algo. Ellos tomaban esas cortinas, después de describir lo que está ahí en números 4, 5 y 6, y vuelto hacia atrás, sin ver el arca, ellos cubrían el arca sin volverla a ver. La consideraban tan sagrada que ellos no la miraban. Luego los coatitas, no se les permitía ver las cosas santas hasta que hayan sido cubiertas. Entonces ellos pasaban dentro y llevaban la mesa de los panes ya cubierta, el candelabro ya cubierto, el altar de oro también cubierto, lo mismo que el altar de bronce y todos los utensilios usados en el atrio. Noten la manera, cada uno de ellos tenía un trabajo que realizar. Sabían cuál era su función. En cuanto a los gersonitas, transportaban las cortinas del santuario. Incluían todos los materiales tejidos y también este grupo llevaba 2 carretas tiradas por bueyes donde estaban bajo el liderazgo del sacerdote Itamar, uno de los hijos de Aarón. Hablando ahora de los meraritas,
estos llevaban las tablas que formaban el santuario, los meraritas, y formaban la pared del santuario, las columnas, sus garfios. Se le asignó 4 carretas tiradas por 8 bueyes y estaban también bajo otro sacerdote. La Biblia dice: harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Cada israelita fue invitado a dar lo que poseía. El Señor solo aceptó ofrendas voluntarias. Estimados, desde el momento cuando se da la necesidad del santuario, estas operaron con las ofrendas del pueblo. Y está ligado con la provisión de Dios. Dios nunca te va a pedir hacer algo a ti que Él no haya hecho provisión para ti. Cuando Dios dijo: harán un santuario, ya Dios había provisto a Israel, despojando a los egipcios, para que ellos, cuando Dios diera la orden, ellos pudieran dar de corazón y voluntariamente. Es más, podemos encontrar en cada uno de estos detalles precisamente una lección para nosotros. Las ofrendas representan dependencia de Dios, reconocimiento de la bondad de Dios, representan la disposición del corazón humano a reflejar el mismo espíritu del cielo. Por esa razón debemos nosotros ser también fieles en nuestra dadivosidad a Dios, y de acuerdo a las Escrituras, en Testimonio, el tomo 5 y la página 683 y primera de Pedro 4:10, podemos unir estos dos elementos bajo esa cita cuando dice: así como el plan de la redención comienza y termina con un don, así debe ser llevado a cabo. El mismo espíritu de sacrificio que compró la salvación para nosotros morará en el corazón de los que lleguen a participar del don celestial. ¿Quieres tú participar de ese don? Solamente el cielo revela un servicio basado en el amor, amparado en el sacrificio. Tanto Dios y Cristo dieron todo voluntariamente. Nuestro don a Dios, para que sea aceptable, debe ser del mismo espíritu. El amor, no la cantidad, es el verdadero don. Es lo que Dios realmente reconoce. Cuando tú vienes el sábado para depositar tus diezmos y ofrendas, hablemos de tus ofrendas. ¿Esas ofrendas son voluntarias? ¿Han sido puestas en el altar de Dios? ¿Han sido dados de todo corazón? Hay algunos hermanos y personas que dicen: hermanos, demos hasta que duela. No creo en esa expresión. Debemos dar voluntariamente, con regocijo, y todavía hasta más bien el pesar de no dar más. Debemos de dar todo con gozo y alegría para que su causa progrese. El deseo de toda la gente, la página 604, dice: Dios no vive para sí. Al crear el mundo y al sostener todas las cosas, está sirviendo constantemente a otros. Jesús fue dado para que estuviese a la cabeza de la humanidad, a fin de que por su ejemplo pudiese enseñar lo que significa servir. Toda su vida fue regida por una ley de servicio. Sirvió y ministró a todos. Así vivió la ley de Dios. De igual manera se espera que nosotros podamos servir a Dios con esa naturalidad, que podamos hacerlo de corazón, con ánimo voluntario. Dios llamó a Bezaleel para que fuera el artífice en toda obra de la construcción del santuario. Lo dotó con talentos, lo dotó con dones. El Espíritu de Dios vino. Por esa razón dice la Biblia ahí: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en ciencia. ¿Quién era Bezaleel? Su nombre significa a la sombra de Dios o en la sombra de Dios. Sin duda, Bezaleel nació en un momento terrible de persecución o bajo el yugo de los egipcios, de tal manera que fue uno de los protegidos bajo la sombra de Dios. Por eso sus padres le pusieron en la sombra de Dios. Era de la tribu de Judá, bisnieto de Caleb, nieto de Ur,
Y esta persona fue la designada para desarrollar todo tipo de diseño en la obra de la construcción del santuario. Y Aholiab, ¿quién era? Era de la tribu de Dan, hijo de Ahisamac. Heredaron el carácter de su padre porque la ambición los llevó. Cuando ustedes observan posteriormente en las escrituras, van a encontrar que la tribu de Dan eran los especialistas en algunas partes y para hacer obra manual en el santuario. Pero la ambición lo llevó a dejarse guiar por el deseo de obtener riquezas. En todas sus partes el santuario demandó un trabajo habilidoso de estos hombres, pero guiados y motivados por la conducción del Espíritu Santo. Para cualquier deber que tengamos que hacer, nuestro corazón debe ser primero recto delante de Dios. Nuestros motivos deben ser sin egoísmos. Y a la vez, nosotros debemos reconocer que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna y llena de misericordia. Ahora quisiera tomar tiempo para explicar un poco del sacerdocio. Dios llamó a Israel para ser una nación de sacerdotes. Cuando ustedes ven el altar del sacrificio instituido en el Edén, Dios le delegó ese liderazgo a Adán. Adán se lo transmitió a sus hijos. Y a partir de ahí, cada primogénito debía de ser un sacerdote. De ahí se establece el legado de los patriarcas. Pero cuando ustedes encuentran la historia en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel participó de una apostasía general, ustedes van a encontrar que ahora los levitas toman el lugar de los primogénitos. Pero para eso hay que pagar el precio del ciclo del templo del santuario. Y cuando ustedes ven el libro de Números, el mismo número con la pequeña diferencia que había, se pagó la diferencia de la moneda de plata del santuario para obtener a los levitas propiamente y pagar el precio de los primogénitos, la diferencia de los primogénitos que sobraban en número a fin de que los levitas pudieran oficiar en el santuario. Allí, en Éxodo, el capítulo 32, cuando se dio la gran apostasía y Moisés invita al pueblo diciendo: quien está de parte de Jehová, júntese conmigo. Todos los levitas se juntaron con él. Ahí surge Asaf para dirigir el coro de Israel. Surge entonces los levitas para que estos pudieran ayudar a los sacerdotes en la administración del santuario. Las 4 divisiones, gersonitas, coatitas, meraritas. Cuando ustedes observan a esas divisiones, ayudaban a los sacerdotes Eleazar, Itamar, los 4 hijos de Aarón. Lo que quiero mencionar es que los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes. Los levitas sabían cuándo transportar lo que debían de hacer, como ya miramos en las láminas anteriores. Traigamos eso a nuestro contexto. Todos nosotros somos sacerdotes, como dice Primera de Pedro, el capítulo 2. Y cada uno de nosotros somos levitas. Y cada uno de nosotros sabe lo que debe de hacer. Si usted es diácono, si usted es anciano, si usted es director de escuela sabática, cualquier privilegio que usted tenga en la iglesia, usted sabe la función que debe de hacer y debe de hacerla presta, voluntaria y con gozo, porque servimos en la causa de Dios para sostener a los sacerdotes, en este caso a los pastores del distrito, a los ancianos de cada iglesia, para que ellos puedan en conjunto ministrar delante del pueblo de Dios. ¿Ven el sistema organizativo de la iglesia? Ahora quiero señalar lo siguiente. El sacerdote, cuando ministraba en el servicio diario, no usaba este traje que yo estoy usando hoy. Usaba
el lino fino, solamente el blanco, vestido de lino fino, y al mismo tiempo amarrado o ceñido a su cintura a través de lino fino también. Toda su ropa interior era de lino fino. Esto era en el servicio diario que ministraba diariamente desde el atrio hasta el lugar santo. Una vez al año, no solamente vestía de lino fino, una vez al año ahora se vestía de lino simple, también de color blanco, pero lino simple. El lino simple se usaba solamente una vez al año. Y luego de que ministraba desde el atrio hasta el lugar santísimo para eliminar los registros, se ponía entonces, después de bañarse y limpiarse y después de haber despachado al macho cabrío al desierto, donde sería expulsado finalmente cargando con todos los registros de los pecados confesados y ahora eliminados del santuario, ustedes encontrarán algo especial. El sumo sacerdote se vestía con estos trajes de gala y salía después al pueblo para bendecir y dar ahora la bendición final. Estimados, sobre el pecho llevaba el sumo sacerdote el pectoral, que estaba compuesto de 12 piedras. Cada piedra llevaba el nombre de las tribus de Israel. Pero habían 2 piedras adicionales. ¿La ven aquí a los extremos? Esta que estoy señalando era el Urim y esta otra era el Tumim. Cuando ellos pedían o consultaban a Dios, si se iluminaba esta piedra, implicaba aprobación. Si se iluminaba esta otra piedra, implicaba rechazo. Así que él llevaba en su pecho esculpido los nombres del pueblo de Israel, como diciendo que Dios carga con las cargas o con los problemas tuyos, tanto emocionales, físicos, económicos, cualquier tipo. Dios carga con esa responsabilidad sobre su pecho. Lleva sobre su corazón esa carga. Tenía sobre sus hombros las 2 piedras de onis. Estas 2 piedras llevaban grabadas 6 nombres sobre una de esas piedras y 6 nombres sobre la otra. Precisamente significaba que Dios de nuevo carga con las necesidades de su pueblo. El color blanco representaba la justicia. El azul representaba la fidelidad de Dios. El púrpura representaba el sacerdocio, la realeza. Cada uno de estos colores correspondía también con las cortinas del santuario. Todo estaba en armonía y representaba la creación. El blanco, la justicia de Cristo. El azul, la fidelidad, y el púrpura, la realeza. Cuando ustedes ven la Biblia en Salmo 19, cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, haciendo alusión al color azul, pero a la vez dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Por esa razón el azul representaba la fidelidad de Dios. El púrpura representaba la realeza. ¿Recuerdan ustedes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando aquellos soldados burlándose y el mismo Pilato vistieron a Jesús de púrpura, como tratando de burlarse? Aquí el rey de los judíos, y se doblaban ante él. Mardoqueo fue vestido de púrpura para señalar la realeza. A Daniel se le prometió ser vestido de púrpura como tercer señor del reino. Así que el color púrpura es el color de la realeza, el color del reino. Estimados, quiero en esta ocasión invitar a una iglesia para que nos comprometamos con Dios para asumir el sacerdocio que Dios nos ha dado. Cuando el sacerdote iba a ministrar, pasaba por un proceso donde se apartaba por una semana, donde él ahora entraba en un proceso de comunión con Dios para guardar sus mentes y sus corazones. Algunos asumen inclusive que
la noche anterior o el día anterior a su ministración ni siquiera dormía para tratar de guardar que sus pensamientos fuesen puros, porque iba a ministrar delante del pueblo de Dios. Además de esto, quisiera señalar que el sacerdocio debía de guardar y debía de obedecer los preceptos. La Biblia señala que Nadab y Abiú perdieron su vida por ofrecer fuego extraño. Hoy quiero invitarles a ustedes, ancianos, pastores, para que nosotros presentemos delante de Dios cada sábado, al presentar un pan fresco que pueda fortalecer, guiar, afirmar y conducir a su pueblo para mantener viva la luz del camino, para saber hacia dónde vamos. Dios ha revelado la segura palabra profética para que nosotros podamos ser guiados por ella. Dios quiere un sacerdocio santo que pueda ofrecer con manos limpias, tocar los utensilios santos del Señor. Dios llama a un pueblo que comulgue cada día y que se preocupe por purificar sus almas y sus pensamientos de tal manera que delante del Señor pueda decir: examíname, oh Dios. Permite, oh Señor, que nuestras mentes, nuestros ojos, nuestros corazones, todos puedan estar delante del altar de Dios. Este sábado, al finalizar esta semana del santuario, ahora previo a los acontecimientos finales de la historia, Dios quiere un sacerdocio fiel, un sacerdocio santo. El apóstol Pedro así lo llama en Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 9. Hermanos, hemos sido llamados para mantener la luz del evangelio encendida, para iluminar este mundo con la gloriosa verdad del evangelio. Anhelo ese momento del cumplimiento de Apocalipsis 18, cuando otro ángel desciende para iluminar toda la tierra con su gloria. Esos ángeles somos nosotros, esos querubines somos nosotros, somos los llamados a mantener la puerta o señalar la puerta de entrada al cielo. Somos los llamados a mantener a través de la palabra iluminado el camino para que otros recorran y podamos ir hacia la ciudad de Dios. Necesitamos llevar en nuestras frentes el nombre santidad a Jehová, dedicado a Jehová, consagrado a Jehová. Necesitamos salir del confort y predicar este evangelio, que no haya nada ni nadie que nos pueda evitar cumplir con la misión. ¿Quieres tú vestir ahora como sacerdote? ¿Quieres tú ahora identificarte con nuestro sumo sacerdote? ¿Quieres tú llevar las cargas de aquellos que les das estudios bíblicos? ¿Quieres grabar sobre los hombros aquellos a quienes necesitan ahora, como Isaías 58, compartir el pan con el hambriento, vestir al desnudo, ayudar al sediento, visitar al que está en la cárcel, ministrar al doliente? ¿Estás ahora en la capacidad como sacerdote de asumir esto? El sacerdote, para terminar, se le ponía sangre del sacrificio en su lóbulo de la oreja derecha, en el dedo pulgar de su mano derecha y de su pie derecho. Lo mismo que el aceite. Significa que somos comprados con la sangre de Cristo, que no nos debemos a nosotros, sino que le pertenecemos a Dios. Y el poner aceite significa que nuestro oído estará consagrado para escuchar su voz, que nuestras manos están dispuestas para servir y que nuestros pies están habilitados para comunicar las verdades del evangelio. ¿Quieres hacerlo conmigo en esta ocasión? ¿Quieres consagrarte a ti? Ahí donde estás, sea en tu hogar, si estás en un templo, o si estás conduciendo, te invito a detenerte un poco. Hazte a un lado. Te invito a ponerte de pie si estás en el templo o estás en tu hogar. Quiero invitarte para que tú hagas este compromiso con Dios. Quien está de parte de Jehová, júntese conmigo. ¿De qué lado estarás tú? ¿Te identificarás como los levitas con Dios?
entonces ponte de pie y entrégale tu vida a Dios. Repara el altar, reconstruye el altar, renueva tu vida espiritual. Vamos a orar. Padre Celestial, aquí están tus hijos. Los entrego en tus manos, suplicando tu bendición sobre ellos. Y haz que en sus corazones se cargue, más que un compromiso, el gozo de servirte. Más que cantidades, te pido que purifiques sus corazones para que su amor rebose en un servicio desinteresado. Suplico tu bendición sobre ellos y haz que cada uno reciba tu favor, pues lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.